Ya estamos de regreso en Tarde Libre. Gracias por estar con nosotros. Y ahora me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Edurne Ochoa. Está con nosotros iniciando este 2017. ¡Feliz año! ¿Cómo estás? Igualmente, Gil. No, feliz de estar aquí con el pie derecho y saludo a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Y cuando me dijiste este tema y me enviaste las imágenes que más adelante vamos a ver, me llamó mucho la atención. Y te voy a ser honesto, no hice una investigación que digas, oye, voy a ver de qué se trata exactamente, porque dije, quiero que me lo cuente Edurne, porque hasta donde entiendo, las temperaturas corporales tienen mucho que ver en cómo reaccionamos o en cómo actuamos ante determinadas situaciones. Sí, fíjate que, por ejemplo, ahorita que estuvo Amalia, estaba escuchando con atención la entrevista, y la verdad es que todo tiene que ver con las emociones. O sea, finalmente somos personas altamente emocionales, lo que algún día dije, 80% de las decisiones las tomamos de manera emocional y 20% racional. En Finlandia se realizó un protocolo de investigación en donde querían investigar si también las temperaturas corporales obedecían a las emociones. Ajá. Por lo cual, en las gráficas que al ratito vamos a ver, se hicieron diferentes estudios, diferentes segmentos, perfiles, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, niños pequeños, y les ponían diferentes situaciones para poder incentivar esos sentimientos, ¿no? Las emociones universales, que son 7, y algunas otras más que los investigadores en Finlandia decidieron meter en el protocolo de investigación. Y resulta que todos reaccionaron de la misma manera. Esto quiere decir que finalmente somos altamente emocionales y que las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás, como lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, y ante diferentes situaciones se activa el sistema límbico, se activan las temperaturas corporales, y obviamente hay algunas que son demasiado visibles, es decir, cuando tienes vergüenza y se te pone el rush, bueno, pues esa temperatura corporal es porque te sube en el rostro 0.5 grados la temperatura corporal, o en las axilas también viene mucho la temperatura corporal y por eso la gente empieza a sudorar, ¿no? Puede ser por ansiedad, por miedo, por timidez, por pena, en fin, hay muchas variables por las que te puede suceder, pero eso es algo muy visible en cuestión de temperatura y emoción corporal. Hay otras que no son tan visibles, pero que tú las puedes sentir. Si hay alguna persona que en algún momento haya padecido ansiedad en su vida o le haya dado un ataque de pánico, sabe que lo primero que sucede es que las manos se ponen frías, heladas, y toda la energía se concentra en el abdomen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya aquí está la envidia. La envidia, y al lado viene una gráfica de temperaturas corporales, así como la ira, en donde lo que quiero expresar, porque han tenido dudas algunas personas, es de la temperatura normal corporal que tenemos, que son 36 grados, puede variar de 0.5 a menos 0.5 la temperatura corporal en esas imágenes. Okay. Y ahí se expresa, y voy a hablar de una en particular porque están pasando varias. Lo que te decía, la ansiedad. ¿Qué sucede? Toda la energía se concentra también en las piernas, las manos se ponen más frías, porque lo que estamos haciendo cuando estamos ansiosos, se activa el sistema límbico, es que queremos huir, nos queremos preparar para la lucha, para la huida, para no poner en peligro nuestra vida. Cuando estamos enamorados, ahí viene también el amor, ¿qué pasa? Bueno, pues sientes en el pecho ese calor, en los genitales, por supuesto, también sube la temperatura corporal, en las manos y en esta parte del rostro. Esta gráfica ejemplifica muy bien lo que dicen en Estados Unidos, ¿no? De I feel blue. Esa es la tristeza al lado derecho, y si te das cuenta, todo el cuerpo baja 0.5, un poquito más hasta 0.7, porque el cuerpo verdaderamente está en temperaturas bajas. No significa que estés congelado, por supuesto, pero de la temperatura natural que tiene el ser humano desciende, y entonces con cámaras térmicas es como puedes darte cuenta la fluctuación de las emociones y las temperaturas corporales. Y lo interesante es que esto se da en prácticamente todos. En ¿no? todos. Es igual para todos, incluso hombres, mujeres. Efectivamente. Hay 7 emociones universales que compartimos todos los pueblos. Todos tenemos la misma reacción. Y de ahí vienen otras variables que se ponen y que finalmente las seguimos compartiendo. Y es bien interesante porque muchas veces hay personas que dicen, es que cuando tengo pena me pongo colorado. Pues ahí viene la vergüenza, y esta parte, ¿no? del cachete es en donde más se te pone rojo porque pues estás apenado. Cuando tienes envidia y demás, también es un sentimiento muy fuerte que se concentra en el corazón. Es decir, todos reaccionamos de la misma manera, y es muy importante este protocolo que se realiza en Finlandia porque eso de alguna manera nos ayuda a entender mucho más las emociones. Lo que decía Amalia, la asertividad, el ser positivo, el ser proactivo, eso también hace la felicidad, irradia en todo el cuerpo.
La película de las emociones, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Fue una, Intensamente. Exacto, Intensamente es una película que pareciera que nos gustó más a los adultos porque entendemos desde niños cómo fuimos transitando en estas etapas emocionales, cómo nos sentíamos, nuestro lado creativo, nuestro lado racional o el loquito, ¿no? El que tenía ideas fenomenales que de repente tienen los niños, y cómo se activa, ¿no? La ira, la felicidad, la gordita de azul que es la depresión, el miedo, ¿no? El disgusto, bueno. Esto es una forma real y de alguna manera la trata de representar Disney porque todos compartimos estas emociones. Y entonces cuando tú estás, por ejemplo, con un paciente, en el caso de Amalia, por ejemplo, y estás tratando este tema de la asertividad, las emociones, los miedos y demás, si tú tuvieras una cámara térmica, sería mucho más fácil, un estudio de comunicación no verbal, poder identificar esa emoción que verdaderamente quiere comunicarte y que a lo mejor no se atreve a decirte el paciente, porque lo que dice es muy cierto, no todos vamos por la vida diciendo estoy triste, estoy contento, estoy desilusionado, estoy iracundo. Finalmente tratamos de contenernos porque somos seres sociables. ¿A qué nos ayuda y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos igual cámaras térmicas en donde cuando medimos los focus group, si es que hay aceptación en una campaña publicitaria, en una campaña política, en un spot o en un personaje público, además de lo que la gente escribe, porque lo que siempre digo, las palabras pueden mentir y somos seres sociables y mentimos de 10 a 200 veces al día, ya lo habíamos comentado, pues entonces podemos hacer un análisis corporal y además con la cámara térmica entender cuál es la emoción que en ese momento está viviendo el personaje que está viendo una campaña, un spot o cualquier cosa que querramos medir. Eso hace que todos los diagnósticos sean mucho más certeros, sean mucho más cercanos a la realidad de lo que a lo mejor el sujeto no nos quiere decir, pero eso va a ser lo que se va a multiplicar en diferentes culturas o en diferentes estados porque es lo que verdaderamente permea a nivel emocional en él la imagen que está viendo, ¿no? ¿Yo puedo llegar a controlar mis temperaturas o es prácticamente imposible? Es prácticamente imposible. El sistema límbico, que todos lo tenemos, reacciona, que es nuestra forma de defendernos de tres maneras. Lo primero que hacemos cuando tenemos alguna emoción que no esperábamos de parte externa es, primero nos paralizamos, ¿no? Es un poco esto cuando te hacen una pregunta incómoda o cuando tienes miedo y en el coche algo pasa, te paraliza. Lo segundo que haces es buscar la salida. Aquí a lo mejor de manera inconsciente lo hacen y de consciente nos han dado cuenta, pero donde entramos siempre estamos buscando las salidas porque estamos tratando de supervivir, de supervivir. Y esa es una reacción natural de todos los seres humanos. Y cuando viste que ya no puedes hacer nada, lo que haces es que luchas, y no forzosamente tiene que ser de manera física, sino también verbal o corporal, reaccionas, te esquivas, te enconchas y demás. Entonces, cuando la temperatura sube, pues resulta que este proceso químico, ¿no? Se empieza a disparar y aunque tratemos de controlarlo, pues finalmente el cuerpo, por eso digo, el cuerpo no miente, va a ser muy difícil que lo pueda realizar. Sí hay pruebas en donde se sabe que se puede controlar de alguna manera y es el famoso mindfulness, que a lo mejor la próxima vez te puedo venir a platicar de él, y ahora se sabe que la depresión o la ansiedad, que son dos de las grandes enfermedades mentales que está sufriendo la humanidad, se pueden controlar con temas de respiración, con temas del aquí y el ahora. Eso que decía ella es bien importante. Vivimos tanto pensando en el futuro o en el pasado que nos genera angustia o depresión. Cuando pensamos en el ahora, cuando respiramos, cuando decimos una sola cosa a la vez, cuando aprendemos a ser mucho más precisos en lo que estamos verbalizando, automáticamente también cambia la reacción de nuestro cuerpo. Antes decían que era imposible que el cuerpo cambiara la mente, ¿no? O que la mente cambiara el cuerpo. Bueno, ahora se entiende que hay una relación directa y que por supuesto que tus pensamientos, tu respiración, la meditación, la yoga, puede hacer que logres controlar ciertas emociones que son prevalentes en ti. Por ejemplo, si alguien es iracundo y todo el tiempo está disgustado, nada le parece, le molesta, está muy irritable y demás, el mindfulness le ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque aprende a controlar esas emociones, a entenderse para que esté en un estado más neutral. No significa que ya no va a ser agresivo o que no se va a enojar, simplemente que va a poder controlar esos sentimientos o esas emociones a través de estas prácticas de mindfulness que son muy buenas, no solamente para la gente iracunda, sino también para los líderes cuando quieren salir adelante y sentir o hacer sentir a las demás personas que son realmente buenos para un proyecto. Se les lleva un tema de mindfulness para empezarlos a concienciar sobre la capacidad que tienen de la mente sobre el dominio del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando dominas la mente, finalmente, por ejemplo, si estás muy ansioso, normalmente mueven los pies, están haciendo esto, ¿no? Están los pendones, o sea, hay muchos movimientos que te delatan la ansiedad. Entonces, cuando tienes un control a través del mindfulness, sí podrías, de alguna manera, cambiar las cosas físicas, aunque las alteraciones corporales se seguirían sintiendo si es que tuvieras una cámara térmica, ¿no? Ahora, en cuanto a las temperaturas,
La única que tiene temperatura baja es la depresión, digamos. La que más tiene la que temperatura baja es la tristeza o la depresión. tristeza, Es ok. cuando nos sentimos, cuando te dicen I feel blue, ¿no? exacto. Cuando estás desilusionado. Son 7 emociones universales, pero de ahí se desprenden subfamilias o sentimientos o emociones en base o beta. Sí, por ahí veía, por ejemplo, el asco, ¿no? Exactamente. Que dices, bueno, Por ejemplo, ahora que hay gente, yo ponía hoy un post bien interesante sobre la ira y sobre el tema del gasolinas. La gente está indignada. La ira, la subfamilia de la ira es la indignación. Y eso también se puede activar de una manera como la ira. Simplemente que la indignación es una combinación tanto de tristeza como de ira. Entonces, las emociones normalmente no son puras, se combinan y pueden combinarse 2, 3, 4 emociones al mismo tiempo. Y ahí entonces veríamos diferentes variaciones en el tema térmico. Es bien interesante cómo se conjugan tantos sentimientos en una sola persona y que además tú podrías no saber qué es lo que está pasando contigo, pero la cámara térmica, las emociones corporales, esas no te mienten, aunque tú trataras de ocultarlo. no miente, como dices. El cuerpo no miente. Edurne, siempre es un placer platicar contigo. De verdad que me dejas impactado con este tema. Es muy importante y ya estamos para la próxima. Hablamos de Sí, mindfulness, por supuesto. porque es algo que también nos serviría a todos conocer Claro muy a que fondo. sí. Muchas gracias y feliz año, Edurne. Igualmente, Gil, muchas gracias y feliz año. Muchas Feliz gracias. año. Gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta media hora. Quiero invitarlo hoy a las 5 de la tarde para que no se pierda todas las travesuras que harán los chavos de Ciberdiver a las 5 de la tarde. Y a las 10 de la noche, la segunda parte con Mariloli y Pellón, de Un Café con Mariloli con Jesús Migoya. Está muy buena la plática, así que a las 10 de la noche tendremos la oportunidad de disfrutar de esta continuación de la charla que tuvo Mariloli y Pellón con Jesús Migoya. Los invito para que mañana nos acompañen. Estaremos platicando precisamente sin café con Mariloli Pellón porque es el Día Nacional del Periodismo y también estaremos platicando sobre la cuesta de enero que está a todo lo que da, así que seguramente aprenderemos tips muy interesantes. Lo espero en punto de las 3:30 de la tarde a través de la señal de Televisa Puebla, aquí en Tarde Libre. Ahora, a chambear.